Buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a este tiempo de Palabra de Dios en domingo. Me gozo en este día de poder compartir Palabra de Dios que edifica nuestras vidas. Así que estoy invitando a que permanezca ahí hasta el final de este video para que usted reciba bendición también en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos gozamos en este día, de verdad, hoy domingo, que Dios permite que estemos aquí compartiendo esta palabra que estoy seguro va a edificar nuestras vidas. Así que le estoy invitando a que permanezca. Y el tema que vamos a tratar en este día es un tema que parece que todos los cristianos sabemos de él, tenemos mucho conocimiento sobre él, y es el tema de la fe. El título del mensaje, como dice ahí abajo, el engaño de la fe. Una fe que no funciona. Todos sabemos de fe, conocemos de la fe, conocemos bastante de fe, creemos nosotros los cristianos, y tal vez usted está pensando, este mensaje no es para mí, pero quédese hasta el final, que yo sé que usted va a encontrar aquí declaraciones, verdades que lo van a sorprender. Así que lo invito para que quede hasta el final. Voy a tratar de ser breve en esta exposición de la palabra con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Así que le invito a que esté ahí tranquilo. Así, gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a comenzar leyendo una poderosa palabra que está en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice la palabra del Señor: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia habla y se basa el Evangelio de Jesucristo en la fe. Y como dije en la introducción, todos sabemos de fe y tenemos fe. Yo estoy seguro que usted, ahí donde está, se considera que usted es una persona de fe. Es una persona de fe. Pero vamos a poner en orden ciertas cosas. Primero, ¿qué es fe? Fe, la fe bíblica, viene de una palabra en hebreo, emuna o emuná, como se pronuncia, y de griego pisti, que significa, entre otras cosas, ¿ves los significados que tiene la palabra pisti en griego? Firmeza, fidelidad, lealtad, constancia, confianza, seguridad, estabilidad, verdad, certeza, ya lo dije, certeza. Gloria sea el nombre del Señor. Mire la cantidad de palabras que son sinónimas de la palabra fe. También significa acción, porque el término fe requiere acción. Y según la palabra del Señor, la Biblia, en Hebreos capítulo 11, está definida la fe. Fue fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, también es certeza y es convicción. Mire todas las definiciones de fe. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, en la Biblia se encuentran diferentes clases de fe. Para que usted se dé cuenta qué fe está usted manejando en su vida
¿Cuál es la fe que le han enseñado? ¿La fe que usted está practicando? En fin, la Biblia. Aquí voy a leer algunos versículos que tienen que ver con la fe en el Señor Jesús actuando. Dice la palabra del Señor en Mateo 8:5, dice en adelante, de 8:5, del 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Se maravilló Jesús y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquí el Señor está hablando, está mostrando la palabra, una fe grande. Se maravilló Jesús. Este hombre, centurión romano, viene ante mí, se postra, pide misericordia, por misericordia que vaya y sane a un criado de él, un siervo de él. Quiero ir a su casa, me dice: no vaya, no soy digno. O sea, se está humillando delante del Señor Jesús y muestra una fe. Le dice: solo di la palabra y yo sé que sanará. Una fe, dice el Señor Jesús, ni en Israel ha hallado una fe tan grande. O sea, hay fe grande y hay fe pequeña. Lo vamos a ver ahora. Dice en Mateo 6:30, el mismo Evangelio de Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Gloria sea el nombre del Señor. ¿No habrá así hombres de poca fe? Bendito sea el nombre del Señor. Vea lo que dice la palabra del Señor. Ahora está este pasaje mostrando a un hombre que tiene poca fe. Ahora está hablando de las personas que tienen poca fe. Las personas que ponen su mirada, su afán, su principal interés en las cosas materiales. Claro que son necesarias, pero lo malo de este asunto es que ponen a Dios en segundo lugar, porque su fe es poca. Se ponen ellos y apartan al Señor. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Es en Mateo 17 también. El tercer ejemplo vamos a leerlo para seguir avanzando, para que vean ustedes las diferentes clases de fe. Mucha fe, una fe grande, una fe poca fe. Y este también, otro ejemplo de poca fe. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será posible. Eso está en Mateo 17:20. Aquí está hablando de una poca fe y la compara, la dimensiona como el grano de mostaza. Bendito sea el nombre del Señor. También la Biblia dice y habla de una fe no fingida. Segunda de Timoteo 1:5 y Primera de Timoteo 1:5. Ambos pasajes, ambos versículos hablan de una fe no fingida. Dice Primera de Timoteo 2:5. Perdón, Segunda de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida, hablándole el apóstol Pablo ahora a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí está hablando, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, hay una fe no fingida, o sea, una fe verdadera. Oigan bien, y viene esto se está poniendo más interesante ahora. O sea, hay una fe que es verdadera. ¿Se creía que todas las fe son iguales? No. Hay una fe que es verdadera, que es no fingida, y una fe fingida, una fe falsa. La fe verdadera, para ir ya entrando más en profundidad de este tema, la fe verdadera siempre es respaldada por las obras. La fe verdadera siempre es respaldada por las obras. Y estas obras, no como cualquier clase de obra, estas obras van en concordancia, en la misma dirección, con el mismo sentir de esa fe. Santiago, capítulo 2, usted puede leerlo, 14 al 26, y ahí habla de la fe y de las obras. Habla de la fe y de las obras.
Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, vamos a ver el primer caso que tiene que ver con fe, que tiene que ver con la fe en la Biblia. Que de pronto no menciona la palabra fe, pero está involucrada la fe, la fe ahí en ese pasaje. Y se encuentra en el libro de Génesis. Usted recordará cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, se dejaron engañar por la serpiente antigua, Satanás, y Eva y Adán comieron del fruto que se le había prohibido. Bueno, usted recordará que y sabrá que ellos, antes de eso, hablaban con Dios cara a cara, seguían, lo seguían a Él. Había una comunión tremenda de Adán y Eva con el Señor. Y después que pecaron, ellos siguieron creyendo en el Señor, siguieron teniendo fe, pero ya estaban bajo pecado. Fíjense ustedes, mire el punto interesante. Ellos siguieron creyendo en el Señor, sabían que el Señor existía, sabían del poder de Dios, que creó todas las cosas. Siguieron teniendo fe en el Señor, pero esa fe no les bastó para que fuesen destituidos de la gloria de Dios. La fe no les funcionó para evitar ser castigados por el Señor. La desobediencia hace inoperante la fe. Oiga bien, le voy a repetir, la desobediencia hace inoperante la fe. Otro ejemplo, quiero tener otro ejemplo, que hay cantidad de ejemplos en la Biblia. El rey David, cuando pecó con Betsabé, te recordará, el Señor dijo que la criatura, el hijo, iba a morir. Y David oró al Señor, ayunó, se vistió de cilicio, duró días y noches enteras orando, ayunando, postrado ante el Señor, clamando. Tenía fe en el Señor, tenía fe, estaba clamándole porque tenía fe. Y esa fe no le sirvió, el niño murió. La desobediencia hace inoperante a la fe. Ahora, en estos tiempos, y vamos a hablar más abiertamente, el enemigo ha tratado de aislar la fe, darle, ¿cómo diría? Darle un nivel que realmente no tiene. Óigame bien, y quiero aclarar, esta es una enseñanza para afirmar la fe, para más bien tratar de que usted y todos tengamos una fe sana, una fe verdadera, una fe de acuerdo con la palabra del Señor. Pero el Señor hoy nos dice y nos recuerda, el Señor hablando también, que cuando Él venga hallará fe en la tierra. Y pareciera que la gente, todo el mundo tiene fe, aunque no siga al Señor, aunque estén haciendo sus cosas malas, estén en sus deleites, toda persona tiene fe. Uno le pregunta a cualquier persona en la calle por las cosas de Dios y la mayoría, puedo decir que el 90% creen en Dios, creen lo mismo que creemos nosotros, igualito, igual. Pero ¿esa es la fe verdadera o es la fe falsa? La fe, mis estimados hermanos, no puede actuar sola, sino en algunos casos especiales. La fe no actúa sola. La fe actúa unida a la obediencia. La fe actúa unida a las buenas obras. La fe actúa unida al amor. La palabra del Señor dice en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada, sino la fe que obra, que actúa por el amor. Gloria sea el nombre del Señor. La fe que actúa por el amor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, la fe, hay una fe que no funciona y de pronto usted lleva tiempo batallando contra algo y esa fe que usted tiene no le da resultado. Porque hay algunos, como la gente que no es convertida, y muchos cristianos están en ese mismo caso, lo que tienen es un simple asentimiento mental o estar de acuerdo mentalmente con lo que dice la palabra. O sea, hay muchos, la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que dice la palabra. Pero esa mayoría no tienen la verdadera fe. Ahí es la diferencia que yo quiero que usted note
entre lo que es fe y creer simplemente. Hay muchos que creen, como los demonios, ellos creen, pero tiemblan. No es la verdadera fe, no es la fe que el Señor demanda de nosotros. Repito, muchos tienen un asentimiento mental, un estar de acuerdo mentalmente con lo que dice la palabra, pero sus obras van contrarias a lo que dice la palabra. Aunque creen, eso no es la fe bíblica, no es la fe verdadera, es una fe fingida, es una fe que no da resultado. La fe es respaldada por las obras, dice Santiago en su segundo capítulo. Entonces, esa fe sin obediencia no funciona, no es la verdadera fe. Esa fe sin amor no funciona, no es la verdadera fe. La fe sin obra está muerta y esa fe ni siquiera salva. Santiago 2:14, que permítame aquí, quiero leerle Santiago 2:14, vea lo que dice la palabra del Señor. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí está el interrogante. Y la respuesta es, no podrá salvarle. No podrá salvarle. Entonces, esta fe sin obediencia, sin amor, es la clase de fe parecida, similar, o será la misma, esa fe de los demonios. Los demonios creen en Dios, saben la palabra, pero sin amor, sin obediencia y con temor, con miedo. Con miedo. Esa fe no funciona. La fe no funciona sola, salvo algunos casos especiales. Y le voy a dar un ejemplo para que después ustedes no me digan, no, es que, mire, lo que pasó con el ladrón en la cruz, claro, ese es un caso especial. Ahí la fe actuó sola porque no había, ese hombre no podía hacer obras ahí, estaba crucificado, iba a morir en pocos minutos. Estaba muriendo, mejor dicho. Y ahí fue salvo solo por la fe. Ese es un caso especial. Pero recuerde siempre, con un solo versículo no se hace doctrina. Si hay otros versículos que respaldan, todos los demás versículos respaldan a este, ok, esa doctrina es verdadera, es válida. Entonces, la fe no funciona sola. Es más, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 7, nos dice que a la fe hay que añadirle otros ingredientes. Virtud, es decir, buena conducta. A la fe, mire todo lo que hay que añadirle a la fe, dice la palabra del Señor. Estos versículos que muchos ignoran, muchos apartan, muchos no tienen en cuenta. La fe hay que añadirle virtud, es decir, buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia. A la fe, ojo con la paciencia que hay que añadirle a la fe, porque muchos son impacientes, tienen fe pero no son pacientes. Sumisión a Dios, o sea, piedad, dice en la versión Reina Valera. Afecto fraternal y amor. Mira todo lo que hay que añadirle a la fe. A eso hay que añadirle a la fe. Dice, anote la cita, 2 de Pedro, para que la lea. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. La fe verdadera se basa en la palabra y trabaja en concordancia con la palabra. La fe verdadera trabaja con la palabra. Bendito sea. Y siempre la fe va a producir los resultados que la palabra establece, cuando realmente es respaldada por las obras, por las buenas obras que confirman esta fe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estar ya con la palabra? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe se vuelve verdadera y se perfecciona por la acción obediente a la palabra de Dios. O sea, cuando actuamos, estamos perfeccionando la fe. Todo lo que habla, oye, mi estimados hermanos y amigos, mire esto. Todo lo que hagas debe estar de acuerdo total con tu fe que está basada en la palabra de Dios. Y ahora quiero hablarle de qué se logra con la fe. Las puertas que abren las llaves de la fe es una llave, la obediencia es una llave y el amor es una llave. Recuerden que la verdadera fe es la que funciona. La fe falsa no funciona, esa fe fingida no funciona, esa fe de los demonios o de la gente que es inconversa no funciona. Muchos cristianos
están en las iglesias manteniendo y practicando una fe que no funciona. Mire, voy a ir rapidito ya para finalizar. Este es una enseñanza breve para que usted comience a mirar qué clase de fe está practicando. Es lo que queremos en este día. La verdadera fe es activa y produce resultados. La fe, oiga bien, para que usted se lleve estas expresiones que son verdaderas. La fe es la llave que abre la puerta a la salvación. La salvación es por fe. Recuerde siempre esto. La salvación es por fe, pero por la fe verdadera que se respalda con las obras. La obediencia es la llave que le abre la puerta de la bendición de Dios, incluyendo la económica. Deuteronomio 28, recuerde, usted se lo sabe hasta de pronto de memoria. Deuteronomio 28. Bendiciones de la obediencia. Vea, la bendición económica. Para ir al grano, porque ya tengo poco tiempo. La bendición económica viene no solo por la fe, como le muestran los que le dicen parte, los que le dicen siempre, los que dicen diezme, tenga fe en el Señor, viene por la obediencia. Usted encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis que la bendición de Dios, incluyendo la económica, repito y hago énfasis, subrayo y lo pongo en resaltado, es por la obediencia. Así que si usted quiere que Dios le bendiga la parte económica, que es el afán de mucha gente, sea obediente a Dios. Olvídese esos pactos, olvídese de que eso no, que solamente por fe, no. Eso de solo fe es solamente para salvación. Solo fe, usted necesita obediencia, amor, y mire los ingredientes que dice el apóstol Pedro, y dice el mismo Dios hablando a través de él, que usted tiene que añadirle a esa fe para que funcione, buenas obras. Ahora, la obediencia, repito, es la que abre la puerta de la bendición económica. La obediencia no es la fe solamente. El amor es la llave que abre la puerta del amor de Dios. Proverbios 8:17, y le dejo la cita para que la lea en su casa. El amor y la obediencia es la llave que abre la puerta de la misericordia de Dios. Éxodo 26, Deuteronomio 5:10. Ahora, la fe y la obediencia es la llave que abre la puerta del Espíritu Santo. Usted necesita el Espíritu Santo. Hechos 5:32, Galatas 5:3-2. La fe y la obediencia son los que permiten que el Espíritu Santo venga sobre usted. Bendito sea el nombre del Señor. La fe verdadera, para finalizar, es una característica de la fe verdadera. La fe verdadera es probada y se robustece, se vuelve vigorosa por las pruebas. Así como el oro, dice el apóstol Pedro, el primer pasaje que leímos, en 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe, Dios siempre permite la prueba, las dificultades de nuestras vidas, las crisis, para probar nuestra fe. Y de ahí sale la fe robustecida, ahí probada y ahí crece, pero tiene que ser acompañada por la paciencia. La fe verdadera te lleva a la obediencia. La fe, otra característica de la fe verdadera, una que es probada y se robustece al salir a pasar las pruebas. Número 2, otra característica de la fe verdadera te lleva a la obediencia. Número 3, la fe verdadera te hace testificar de esa misma fe de Dios y se extiende el Evangelio de Jesucristo. La fe verdadera te hace eso, llevar la palabra, transmitir la palabra, no quedarte allí, así como los tesalonicenses, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo exalta la voz de los tesalonicenses, que fueron personas de una iglesia fundada con dificultad, pero también ellos tendieron su fe a otras regiones como Acaya y otras ciudades y regiones vecinas. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, la fe es algo que los cristianos nos vanamos de creer mucho, de saber mucho, pero muchos tienen una fe falsa, una fe que no es la fe verdadera. La fe verdadera es respaldada por las obras que van en la misma dirección a esa creencia, a esa fe. Es que en el día de hoy, ya estoy sobre el tiempo, oro para que usted sea bendecido en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana quiero orar por todos mis hermanos. Aquellos que están orando principalmente, tienen sus peticiones delante de ti hace tiempo y no han recibido respuesta. Oro en esta mañana, Señor, para que ellos revisen su fe, revisen su obediencia, revisen su amor, revisen en general cómo están viviendo el Evangelio de Jesucristo. El engaño que hay sobre la fe, que muchos, puedo decir ministros de Satanás, predican que usted solo necesita fe, porque hay un solo versículo en la Biblia que dice que para el que cree todo es posible, y con eso hacen
la doctrina sobre la fe y olvidan otros pasajes como Dios y otros versículos como Dios dice que Dios no escucha a los pecadores, donde lo que hemos leído, que la fe debe ser respaldada por las obras, que la fe sin obras es muerta, no funciona. Esos padres ministros de Satanás están predicando que usted solo necesita fe, pedir con fe y Dios le responde. Apartan la obediencia, apartan el amor, apartan todos estos ingredientes, la paciencia, todo lo que Dios ha dicho en su palabra lo apartan y lo engañan a usted de una manera sutil. Ese es el engaño de la fe que hoy queremos que usted lo tenga presente, que Satanás no está tranquilo, que muchos ministros le están haciendo el juego al mismo Satanás, predicando que usted solo necesita fe. Y de una manera sutil, no lo dicen abiertamente, pero de manera sutil apartan la obediencia. Usted no necesita, dicen de una manera en mensaje subliminal, usted no necesita obediencia, no necesita amor, no necesita sino fe. Ese es el engaño de la fe que hoy estamos trayendo para que usted prenda las alarmas, revise su fe, cómo está usted actuando. Y quiero en este día, para finalizar, que Dios bendiga su vida, lo colme de grandes bendiciones. Dios, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que el resto de este domingo y de la semana que inicia sea de total bendición para su vida, para su familia, y que usted se robustezca en la fe verdadera, la fe bíblica, la fe que tenía Timoteo, una fe no fingida. Dios te guarde, Dios te bendiga.